Sean todos muy bienvenidos en este hermoso día del Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer nuevamente poder congregarnos en este día para abrir las Escrituras y entrar de lleno a un tema más de suma importancia para nosotros en este tiempo en que estamos viviendo. Hoy, como ustedes saben, la serie de temas que hemos estado estudiando lleva como título el mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. Es una serie de temas que hemos estado ya estudiando por varias semanas y están siendo grabadas simultáneamente para beneficio de cada uno de ustedes. En esta hora, el tema que hemos de tratar es una continuación del tema de la semana anterior y por supuesto vamos a seguir tal vez abarcando un poco más acerca de este mensaje que lo hemos titulado El mensaje del segundo ángel, parte número 2. Así que ya estudiamos la parte número 1. Espero de que ustedes, como siempre, tengan sus libretas a mano, puedan anotar cada uno de estos textos bíblicos para que así ustedes en su hogar, usted lo puedan estudiar y podamos nosotros, cuando alguien venga donde nosotros y nos pregunte de lo que nosotros creemos, nosotros le podamos dar respuesta con un escrito está. Es por eso es que es tan importante estos estudios. Y es por eso que siempre les exhortamos, no solo a ustedes aquí presentes, sino a las personas que nos están viendo, que apunten cada uno de estos textos para que así ustedes lo puedan anotar. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel o del segundo ángel? Diría, ¿ha caído qué? Babilonia. Ya nosotros, el tema anterior, ya nosotros sentamos una base en cuanto a lo que significa Babilonia. Y hoy vamos a hablar algo muy importante que no hemos tocado y es las características de Babilonia. ¿Cómo nosotros podemos saber quién es Babilonia para nosotros hacer un llamado a la gente en el tiempo del fin a que salgan de Babilonia? Bien, el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído qué? Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hago una pregunta a ustedes. Nosotros estudiamos la semana anterior acerca de Babilonia, dónde se originó Babilonia, quién fundó a Babilonia. En fin, en el tiempo del fin hay una Babilonia espiritual que es de carácter religioso y Dios dice ahí en ese segundo mensaje del versículo 8 de que esa iglesia o ese poder religioso ha caído, o sea, se ha apartado completamente de la verdad. Y en el capítulo 18, óigalo bien, del libro de Apocalipsis, específicamente en el versículo 4, dice, Dios hace un último llamado a su pueblo a que salgan de Babilonia. Nosotros en esta hora vamos a estudiar unas cuantas características de lo que representa Babilonia. Hay muchas, hay más de 300, vamos a decirlo así, en la Biblia o quizás más. Pero hoy yo he escogido las más importantes para que nosotros podamos entender de quién es Babilonia y por qué Babilonia ha caído. Bien, la palabra en hebreo para Babilonia es Babel, que significa confusión o Babilonia, de acuerdo a la concordancia. El número 894 y la página 15. Ustedes lo pueden leer en sus concordancias, muchos de ustedes la tienen. La Biblia, como nuestra guía segura, nos dará las características de Babilonia en esta hora. Para nosotros poder saber qué es Babilonia y cuáles son las características de Babilonia, tenemos que estudiarlas a la luz de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? O de lo contrario, nosotros no podemos hacer un llamado, o el pueblo de Dios, el pueblo remanente que va a predicar estos mensajes en el tiempo del fin, no van a poder hacer un llamado en el tiempo del fin a que salgan de Babilonia si nosotros no sabemos qué es Babilonia. Bien, la Biblia nos va a dar cada una de esas respuestas a cada una de nuestras preguntas en esta hora. Bien, la Biblia nos demostrará con un claro escrito está ¿cuáles son las características de Babilonia? Veremos si tu iglesia exhibe alguna de estas características. ¿Oyeron eso? Vamos a ver, de acuerdo a las características que vamos a estudiar en esta mañana, si tu iglesia
exhibe alguna de estas características. Y asegurémonos de ver el significado espiritual de cada característica. No todas las características necesitan verse en tu iglesia antes que ésta se convierta en Babilonia. ¿Oyeron eso? No esperemos de que todas esas características se van a ver en tu iglesia antes que ésta se convierta en Babilonia. Muy importante. Vamos a la primera característica de Babilonia, así para no perder mucho el tiempo y así ustedes las puedan anotar y cada uno de nosotros las podemos estudiar a la luz de la palabra de Dios. La número 1, abundante ¿en qué? En tesoros. Babilonia, abundante en tesoros. Jeremías 51, 12 y 13 nos dice: levantad bandera sobre los muros de Babilonia. ¿Sobre los muros de qué? De Babilonia. Ahí lo dice. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. O sea que Babilonia, en el tiempo del fin, va a ser una iglesia rica ¿en qué? En tesoros. ¿Tesoros solamente monetarios que ustedes creen? O tal vez tesoros espirituales. Porque Dios le ha dado tesoros, muchos tesoros, a una iglesia en particular en esta tierra. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, Apocalipsis 17:1 y el versículo 15 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Lo mismo que leímos en el versículo anterior. Babilonia estaba sentada ¿sobre qué? Sobre muchas aguas. ¿Y qué representan las aguas en profecía bíblica? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Bien, la Babilonia de Apocalipsis 17 también está sentada sobre muchas aguas. Dice el versículo 15, me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son ¿qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Bien, ahí podemos ver esa mujer de Apocalipsis 17 que está sentada sobre una bestia, ¿verdad? Vestida de muchos colores, de púrpura, de escarlata, en fin, una bestia roja, que eso lo vamos a estudiar también en temas posteriores. Vamos a entrar de lleno a un análisis bien detallado de Apocalipsis 17, más adelante. Bien, ahí ustedes lo pueden ver, esa imagen de esa mujer, y tiene en su mano, ¿qué tiene en su mano? Tiene un cáliz, una copa, ¿verdad? Y esa es la copa de todas las abominaciones que le está dando a beber esta gran ramera a todas las personas, a todas las naciones, a todos los reyes de la tierra, en fin. Ese cáliz representa las falsas doctrinas que esta iglesia está promoviendo y que muchas de estas falsas doctrinas se han ido infiltrando dentro de las iglesias del cristianismo moderno hoy. La gran ramera, Babilonia la Grande, como la llama Apocalipsis 17. Bien, ustedes ven ahí esa moneda, interesante. Ustedes ven la imagen de Apocalipsis 17, dice que una mujer montada sobre una bestia escarlata, con 7 cabezas, 10 cuernos, y está vestida de púrpura. Esa mujer que representa la gran Babilonia. Pero si ustedes notan, esa moneda que ustedes ven ahí en pantalla, es el euro. En Europa, cuando se salió el euro, la moneda del euro del año 1996, ¿qué ustedes ven ahí? Una mujer montando una ¿qué? Una bestia. Interesante. Y lo más interesante es que el logo de la Unión Europea, si ustedes no lo sabían, se los voy a mostrar a continuación, el logo de la Unión Europea es una mujer con la bandera de la Unión Europea montada sobre una ¿qué? Sobre una bestia. Interesante, muy interesante. Bien, vamos a la segunda característica de Babilonia. Todos aquellos conectados con Babilonia, óigalo bien, se hicieron ricos, pero no de las riquezas del cielo.
¿Oyeron esa característica? Bien, Apocalipsis 18, 9 y 19, ¿qué nos dice? Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, o sea, con Babilonia, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Los reyes de la tierra que fornicaron con ella y han vivido con ella, ¿en qué? En deleites. Versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían, ¿qué? Enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. O sea, todos los que se unan a Babilonia se van a beneficiar de sus riquezas, pero no riquezas espirituales. Y en el tiempo del fin van a ser, ¿qué? Cuando vean a Babilonia, que va a ser desolada, va a ser destruida, y todos los que estén unidos con Babilonia van a recibir el mismo castigo, la misma desolación, van a ser destruidos también, porque van a recibir las 7 postreras plagas. Por eso nosotros necesitamos saber quién es Babilonia, para no participar de los pecados de Babilonia y no recibir el castigo de la ira de Dios en el tiempo del fin. Bien, Israel, la iglesia profesa de Dios, llegó a ser rica y se convirtió ¿en qué? En Babilonia. ¿Qué les parece a ustedes? Ezequiel 16, apunten todos esos textos. Ezequiel 16, 13, 15 y 17 nos dice: así fuisteis adornada de oro y de plata. Está hablando de Jerusalén, del pueblo profeso de Dios. Usted puede leer todo el contexto en el capítulo 16. Léase esta tarde cuando llegue a su casa, léase el capítulo 16 de Ezequiel. Se los dejo como tarea. Dice: fuiste adornada ¿de qué? De oro y de plata. Y tu vestido era de lino fino. Lino fino blanco representa la justicia de Cristo. Seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo. ¿Qué hace? Cuando nosotros preparamos harina de trigo, ¿qué hacemos con la harina de trigo? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Pan, ¿verdad? De ahí sale el pan. ¿Y qué representa el pan? La palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús cuando vino a esta tierra? Yo soy ¿qué? El pan que ha descendido del cielo. ¿Qué tenía esa iglesia? Miren las características de esa iglesia. Estamos hablando de la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Estaba adornada de oro y de plata. Tenía las joyas, en otras palabras. Riqueza, era rica. Tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, o sea, tenía buen alimento. Miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar ¿a qué? A reinar. Óigalo bien. Note cómo sigue diciendo el versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y te ¿qué? Prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. O sea, ya no eres más el pueblo de Dios. Suya eras. O sea, tú le pertenecías a Dios, pero ya no eres. ¿Por qué? Porque te prostituiste. Eres una prostituta, en otras palabras. Eres una ramera. Eso es lo que está diciendo el profeta Ezequiel. Palabras fuertes. Si yo me paro en un púlpito hoy, en una iglesia, y digo que la iglesia es una ramera, ¿qué ustedes creen? ¿Qué me podrá pasar a mí? Pero los profetas, como Ezequiel, Jeremías, Isaías, declaraban el pecado y llamaban el pecado por su nombre y le decían a la iglesia que se había prostituido, que estaba fornicando y que ya no era el pueblo de Dios. Note cómo termina esos textos. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste ¿qué? Imágenes de hombre y fornicaste con ellas. ¿Qué hizo esta iglesia? El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento con las joyas que Dios le había dado. ¿Qué representan esas joyas? ¿Qué representan ese oro y esa plata? La riqueza, las verdades que Dios le dio a esa iglesia. ¿Qué hizo con esas grandes verdades? ¿Qué hizo? Imágenes. Eso tiene un significado. Vamos a ver qué significa todo eso.
Noten lo que dice El conflicto de los siglos, un libro que ustedes tienen en su hogar. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra, de acuerdo al conflicto de los siglos, la página 640. ¿Qué representa un ídolo entonces? Falsas doctrinas. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Con el oro y con la plata que Dios le había dado, ¿hicieron qué? Imágenes, y las adoraron. ¿Estará pasando eso hoy? Las riquezas que Dios le dio a esta iglesia, ¿estarán muchos hoy tomando esas riquezas y usándolas en vez de presentarlas y darlas al mundo, usando esa riqueza que Dios le da? ¿Para qué? Para adorar ídolos, para hacer imágenes, tal vez no imágenes de oro o de plata, pero sí imágenes de falsas doctrinas y teorías de hombres. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que los púlpitos hoy se usan no para predicar la verdad, no para presentar el mensaje para este tiempo del fin, sino para qué? Para enseñar falsas doctrinas y teorías de hombres? Muchos de nosotros lo hemos visto. Característica número 3. Se han entontecido con sus ídolos. O sea, con sus ¿qué? Falsas doctrinas. ¿Cómo está la iglesia? Entontecida. ¿Usted sabe lo que es entontecido? ¿Ah? En inglés, si usted lo lee la versión en inglés, en la versión King James, no dice entontecido, dice mad. Y mad significa se han enloquecido. Están locos. Óigalo bien, con sus ídolos. Vamos a ver qué nos dice la escritura, Jeremías 50:38. Sequedad sobre sus aguas. ¿Cómo están las aguas? ¿Sean qué? Secas, no hay agua. La sed, cuando no hay agua, ¿hay qué? Hay sed. ¿Se da cuenta? No hay hierba fresca. ¿Por qué? Porque no hay agua. Y al no haber agua en la iglesia, hay sed. La gente está sediendo, los miembros están sedientos. Se están secando por dentro. Dice, sequedad sobre sus aguas y se secarán porque es tierra de ¿qué? De ídolos, y se entontecen con imágenes. Ahí está. ¿Por qué hay sed en la iglesia? ¿Por qué? Por las falsas doctrinas. ¿Por las qué? Por los dichos de los hombres. ¿Y cómo están los miembros? ¿Están qué? Entontecidos. Isaías 28:7 que nos dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra se ¿qué? Se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Óigalo bien, estos son los líderes de la iglesia supuestamente. El sacerdote, que era el líder del pueblo en aquel entonces. ¿Qué sucedió con el sacerdote? Están ¿qué? Borrachos con sidra y con vino. Están tontos. La sidra y el vino representan las falsas doctrinas. ¿Se acuerda el vino de Babilonia? La mujer tenía una copa en su mano derecha. Ese es el vino de Babilonia, que están bebiendo muchos ministros hoy. ¿Y están qué? Están entontecidos. Por eso dice, y el profeta, y se erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión. Por eso están predicando un mensaje falso, están errados. ¿Por qué? Porque están ebrios con las falsas doctrinas que han estado, ¿qué cosa? Aprendiendo o bebiendo de Babilonia. Vamos a la cuarta característica, número 4. Se cree la única en la tierra, la más grande y más importante. Isaías 47:8 que nos dice, oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, está hablando del contexto de Babilonia. Tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad.
¿Han oído ustedes esas expresiones tal vez alguna vez? ¿Han oído decir a muchos miembros de iglesia hoy, esta es la iglesia verdadera, es la única? ¿Me siento orgulloso de ser miembro de esta iglesia? Así pensaba Babilonia, que era la única, la más importante, y decía, fuera de mí no hay otra iglesia. Característica número 5, sitia la iglesia profesa de Dios. ¿Qué va a hacer Babilonia? Sitiar la iglesia profesa de Dios. Óigalo bien. Jeremías 39, 1 y 2 dice, en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la ¿qué? La sitiaron. ¿A dónde va a enfocar Babilonia en el tiempo del fin? ¿Hacia qué pueblo? Hacia el pueblo que dice ser el pueblo verdadero de Dios en esta tierra. ¿Oyeron eso? ¿Y qué va a hacer Babilonia con ese pueblo? ¿Lo va a qué? A sitiar. Eso está escrito, no nos sorprendamos de eso, porque eso va a suceder. Porque la palabra de Dios dice que es lo que fue, lo mismo que será, no hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. Acuérdense siempre de ese principio bíblico. La historia se va a repetir. Babilonia antigua sitió a Jerusalén, que era el pueblo de Dios en ese entonces, o la iglesia de Dios en ese entonces. En el tiempo del fin, Babilonia va a volver a sitiar a Jerusalén moderna, que es la iglesia que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra. Bien, y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, dice el versículo 2, a los 9 días del mes se abrió brecha en el muro de la ciudad. ¿Qué se hizo en el muro? Una brecha. Ahí empezó a caer Jerusalén. Cuando se abrió esa brecha en el muro, ahí empezó la caída de Jerusalén. Piensen bien en esos textos bíblicos, meditemos en ellos, por favor, para que nosotros entendamos este tema. Número 6, derrumba los muros de la iglesia profesa de Dios. ¿Qué hizo Babilonia antigua? Hizo una brecha en los muros de Jerusalén. Ahora la característica número 6 es que Babilonia derrumba los muros de la iglesia profesa de Dios. Jeremías 39:8. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron ¿qué cosa? Los muros de Jerusalén. ¿Qué hicieron? Derribaron los muros de Jerusalén. ¿Qué representa eso? Isaías 26:1, ¿qué nos dice? En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. ¿Qué representan los muros? ¿Qué representan? Salvación. ¿Qué hizo Babilonia? ¿Qué hizo Babilonia? ¿Qué fue lo primero que hizo? Abrió brecha ¿en qué? En el muro y derribó los muros de Jerusalén, que eran la salvaguarda de Jerusalén en ese entonces. ¿Qué representan los muros de acuerdo a Isaías 26:1? Salvación. ¿Y qué significa salvación? Cuando nosotros hablamos de salvación o cuando escuchamos el término de salvación, ¿qué se nos viene a la mente? El Evangelio. Pablo dice, Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, a todo aquel que cree en él. Entonces, Babilonia en el tiempo del fin, ¿qué es lo que va a hacer con la iglesia profesa? Va a atacar ¿qué cosa? El evangelio verdadero que Dios le dio a esta iglesia. ¿Cuál es el evangelio verdadero que Dios le dio a esta iglesia? Apocalipsis 14:6. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué cosa? El evangelio eterno, para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Satanás se interesa que hoy en esta iglesia no se predique ese evangelio, que se predique un evangelio mutilado, que se prediquen falsas doctrinas, que se prediquen dichos de hombres, pero no el evangelio verdadero, el evangelio que va a salvar al hombre de sus pecados. Por eso Babilonia, cuando atacó a Jerusalén, hizo una brecha en ese muro. Estamos entendiendo, ¿verdad? Bien. Segunda de Crónicas 14:7, que nos dice:
Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas ¿de qué? De muros, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. ¿Qué representaban esos muros entonces? ¿Era una qué? Era una protección. Cuando nosotros estamos viviendo en nuestras vidas, cuando es la iglesia que dice ser el pueblo de Dios, esté predicando el verdadero evangelio y lo esté viviendo en su vida, el evangelio de salvación, eso va a ser para nosotros un muro de protección. El enemigo no puede penetrar. ¿Estamos entendiendo? Marcos 12:1, lo que quiso hacer Jesús con su iglesia, una parábola de Cristo. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña. ¿Quién es ese hombre? Cristo Jesús. ¿La cercó de qué? De vallado, de protección. ¿Quién es la viña? La iglesia, el pueblo profeso de Dios. ¿Qué hizo Jesús con esa iglesia? La cercó con vallado, cavó un lagar, edificó una torre. La torre representaba ¿qué cosa? El santuario, el templo. Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ahí está, Dios le dio toda esta iglesia. Dios le dio todo a esta iglesia. Le dio que la sacó del mundo, la sacó de la cantera, la sacó de Babilonia, la plantó, la cercó con vallado, con protección, con todas esas verdades. Le edificó una torre que es símbolo del templo de Jehová, el santuario, con todas las verdades del santuario. Dice, edificó o cavó un lagar, o sea, le dio a esa iglesia todo lo necesario para que esa iglesia diera frutos para salvación. Pero ¿qué hizo esa iglesia? Rechazó todas esas verdades y crucificó al Mesías. Dice, y se fue lejos. Eso fue una parábola de Cristo. Los labradores malvados que apedreaban a los que le iban a llevar el mensaje. Y finalmente, por eso Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, y matas a los profetas, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Característica número 7, levanta una imagen para que todos la adoren. ¿Qué hace? Levanta una imagen para que todos le adoren. Daniel 3:1 y 5 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Dice el versículo 1 de Daniel 3. Versículo 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ya nosotros hemos estudiado todos esos temas cuando hablamos acerca de la serie de Daniel. El rey Nabucodonosor levanta esa imagen allí en Babilonia y da la orden de que todos los pueblos, naciones y lenguas vengan a la dedicación de la imagen y que al sonido de la música en aquel entonces todos se postraran ante esa imagen. ¿Se repetirá la historia? ¿Qué ustedes creen? Característica número 8. Sentencia a muerte a todos aquellos que no adoren a la imagen. ¿Oyeron? Va a haber una pena de muerte o un decreto de muerte, el DUM, decreto universal de muerte, para aquellos que no se postren ante la imagen. Daniel 3:6, ¿qué nos dice? Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Va a ser una prueba muy fuerte para el pueblo de Dios, para el remanente en el tiempo del fin, porque va a haber un decreto de muerte. Así lo dice la palabra del Señor, lo hemos estudiado. Así que Nabucodonosor dio la orden que todo aquel que no se postrara y adorara a la imagen, iba a ser ¿qué? Recompensado, echado a un horno de fuego ardiente. Imaginen ustedes a los 3 compañeros de Daniel, allí en Babilonia, que fueron los únicos que no se postraron ante la imagen.
Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué ustedes creen? ¿Estaba el pastor de la iglesia allí presente cuando sucedió eso? Tal vez no. Tal vez los padres tampoco, no. Pero estos jóvenes decidieron ser fieles a él. Satanás nos puede a nosotros hacer pensar o razonar de que en momentos como estos Dios no toma en cuenta, porque estos jóvenes pudieron haber dicho el uno al otro, vamos a hacer creer de que nos estamos arrodillando, pero nos vamos a amarrar los zapatos tal vez, para que crean que nos arrodillamos. Pero Dios no ve eso. Esos jóvenes se mantuvieron fieles y estuvieron dispuestos a ir a la muerte antes que postrarse ante esa imagen. Apocalipsis 13:5 va a ocurrir lo mismo en el tiempo del fin. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Ya nosotros hemos estudiado acerca de la imagen de la bestia, tenemos 2 temas grabados en cuanto a eso. En el tiempo del fin van a haber leyes que van a atentar en contra de nuestras creencias, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros profesamos. Se van a dictar leyes muy fuertes de carácter religioso en este país de Norteamérica. Se va a levantar una imagen en honor a la primera bestia, al papado, a Roma papal en este país. O sea, van a pasar por el Congreso, van a pasar leyes de carácter religioso que van a honrar ¿a quién? A la primera bestia, Apocalipsis 13:1, Roma papal. Y esas leyes van a ir en contra de vuestros principios y mis principios. Y cuando esas leyes pasen, van a ser obligatorias. Y aquel que no se postre, o sea, aquel que no haga o no se acate a esas leyes, va a ser ¿qué? Digno de muerte. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados? Muy importante. Característica número 9. Estamos hablando de las características de Babilonia, para nosotros poder saber quién es Babilonia. Acampa contra el profeso pueblo de Dios hasta que sucumbe. Babilonia no va a descansar hasta que el pueblo profeso de Dios caiga. Jeremías 52, 4 al 7 nos dice: aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, ¿contra quién? Contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella, ¿qué cosa? Baluartes. ¿Qué está haciendo Babilonia hoy? Babilonia quiere acampar alrededor de ¿qué? ¿De quién? De Jerusalén, o sea, el pueblo que dice ser la iglesia de Dios en esta tierra. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Y estuvo, ¿qué cosa? Sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció, ¿qué cosa? El hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Cuando Babilonia tiene sitiado al pueblo de Dios, ¿qué hay en la ciudad? ¿Qué hay en las iglesias? Hambre. Ya no hay pan en la iglesia. ¿Están entendiendo ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué ya no hay pan? Porque Babilonia ya tiene sitiadas las iglesias, al pueblo que dice ser el pueblo de Dios. Y por lo tanto ya no hay pan. Hay hambre en la iglesia. Por eso muchos miembros hoy están hambrientos de estas grandes verdades, de estas joyas, este oro y esta plata que Dios le dio a esta iglesia hace más de un siglo atrás. Muchos dicen hoy, ya no se predican esas verdades. Cuando yo vine a esta iglesia hace 30 años atrás, 40 años atrás, yo oía estas verdades. Hoy ya no se predican. ¿Por qué será? ¿Saben por qué? Porque Babilonia ya tiene sitiada al pueblo que dice ser el pueblo de Dios. Y cuando está sitiado ya el pueblo de Dios, ¿qué hay en la ciudad? ¿Qué hay en las iglesias? Hambre hasta no haber ¿qué? Pan para el pueblo. No hay pan, no hay palabra de Dios. No hay mensaje. Sino que hay dichos de ¿qué? De los hombres. Sigue diciendo el versículo 7. Y fue abierta ¿qué cosa? Una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra ¿qué cosa? Huyeron. Ahí está, Babilonia
abre esa brecha en el muro, la protección que Dios le dio a esta iglesia, la llenó con todas estas verdades y con la ley de Dios, la ley moral como cerco de protección, pero Babilonia hace una brecha en ese muro y entra a la iglesia, entra al pueblo de Dios, y los hombres de guerra, los supuestamente hombres fuertes que van a defender al pueblo, ¿qué hacen? Huyen. Quizás no huyen físicamente, pero están huyendo de sus responsabilidades como ministros. Son unos cobardes, tienen miedo de predicar este evangelio. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa es la bolsa, el sueldo nada más. Y por lo tanto, no quieren predicar estas grandes verdades, no quieren alimentar a sus iglesias. Están huyendo de la responsabilidad que Dios le dio a ellos como ministros. ¿Por qué? Porque tienen miedo ¿de quién? De Babilonia. Ya Babilonia sentenció a esta iglesia. Tienes que predicar lo que yo te diga, porque está sitiada. Característica número 10. Se lleva con ella los tesoros, las preciosas verdades, de la que una vez fue la iglesia profesa de Dios. ¿Qué hace Babilonia? Cuando entra a la iglesia, ¿qué hace? Se lleva ¿qué cosa? Todos los tesoros que Dios le dio a esta iglesia, el oro y la plata. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Segunda de Crónicas 36, 7, 10 y 18. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo, ¿dónde? En Babilonia. Versículo 10. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová. ¿Qué había en la casa de Jehová? Los tesoros que Dios le había dado a esta iglesia. Todas las verdades. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Se los llevó ¿hacia dónde? Hacia Babilonia. Segunda de Crónicas 36, 7, 10 y 18. Muevan esas plumas porque vamos rápido, porque el tiempo nos traiciona. Versículo 18. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó ¿a dónde? A Babilonia. ¿Qué ustedes creen hoy? Esos tesoros que Dios le dio a esta iglesia, ¿dónde están? ¿Por qué ya no se predican? ¿Por qué ya no se enseñan? ¿Por qué ya no se les presentan los nuevos miembros? ¿Por qué? Porque ya Babilonia, ¿qué cosa? Se los cogió y los sacó. Característica número 11. Echa fuera ¿al quién? Al pueblo de Dios. ¿A quién echa fuera? Al pueblo de Dios. Jeremías 51, 34. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Babilonia va a hacer eso con el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Va a echar fuera al pueblo de Dios y va a traer gente de afuera y la va a poner en Jerusalén, en la iglesia profesa del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Esa palabra dragón que se nos viene a la mente, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto, el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Por eso que Satanás está enojado, airado, específicamente contra un grupo de personas, contra un remanente en el tiempo del fin, contra los que están guardando los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso decía Jeremías que Nabucodonosor, representante de Babilonia, me devoró, me desmenuzó y me tragó como dragón. Es el interés de Satanás, devorar o echar fuera al pueblo de Dios. Característica número 12. Hay banquete, celebración y vino en su medio. ¿Hay qué? Banquete, celebración y vino. Muy importante esa característica. Jeremías 51, 39. En medio de su calor les pondré banquetes
y haré que se embriaguen, para que se alegren y duerman eterno sueño, y no despierten, dice que Jehová. Jehová es el que va a hacer eso. ¿Qué va a traer Jehová? ¿Por qué le va a traer banquetes? Para que se embriaguen. ¿Por qué? Porque se han apartado de la verdad que Dios le dio. ¿Y qué va a traer Jehová? Banquetes, muchos sociales. Hagamos fiestas, celebremos las diferentes fiestas del mundo, el Día del Padre, el Día de la Madre, celebremos el Día de Acción de Gracias, celebremos la Navidad, celebremos el Día de la Raza, celebremos el Día del Amor y la Amistad, o San Valentín, como usted quiere llamarlo. Bueno, celebrar todas las fiestas, hagamos banquete, hagamos sociales, hagamos fiesta, comamos, bebamos, alegrémonos, fiestemos y embriaguémonos. Quizás no nos vamos a embriagar o no se embriagan con licor, pero se embriagan por la intemperancia. ¿Y qué va a hacer? Dice, y van a para que se alegren y duerman en qué? El eterno sueño y no qué. Y no despierten. Una iglesia dormida, una iglesia soñolienta, está en las manos de Satanás. ¿Se acuerda la parábola de las 10 vírgenes? ¿La han leído? En Mateo 25. ¿Cómo estaban esas 10 vírgenes? Durmiendo. ¿Qué las despertó a ellas? El clamor de medianoche. He aquí viene ¿qué? El esposo, salid ¿a qué? A recibir. Eso es lo único que va a despertar a la iglesia en el tiempo del fin. Por eso es que no hay pan en la iglesia, por eso es que las aguas se secaron, por eso es que la iglesia está dormida, por eso es que la iglesia está embriagada. ¿Por qué? Porque no se está predicando el clamor de medianoche, que es lo único que va a despertar a la iglesia en el tiempo del fin. Y la iglesia va a seguir ¿qué? Arrurú mi niño, ¿verdad? Bien. Característica número 13. Hace que al son de la música se adore a su imagen. ¿Al son de qué? De la música. Daniel 3:5. Que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, salsa, merengue, reggaetón, bachata, bueno, como usted quiera llamarlo, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ¿a qué? Ha levantado. Muchos hoy, usted sabe que Babilonia usó en el tiempo antiguo la música como instrumento, ¿para qué? Para cautivar las conciencias, la mente de las personas, para que las personas ¿qué? Se postraran y adoraran. La iglesia de Dios, Babilonia, va a introducir también ¿qué cosa? La música, para que la gente supuestamente disque adore a Jehová. ¿Pero qué? Están adorando a Dios con música mundana. Están mezclando lo espurio con lo que, con lo sagrado. Lo profano con lo sagrado. No se puede mezclar. Hay veces que nosotros creemos de que Dios acepta ese tipo de música en la iglesia. Eso es falso. Eso no está de acuerdo a lo que dice el Señor. Y muchos hoy se están postrando y están adorando, pero no están adorando a Jehová. Están adorando ¿qué cosa? A imágenes de hombres o creadas por hombres. Número 14. El propósito de Babilonia es destruir la casa, o sea, las verdades contenidas en ella, y hacerlas ¿qué? Cautivas. Oigan bien, Esdras 5:12, ¿qué nos dice? Esdras 5:12 dice: mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. ¿Qué hizo Babilonia en la antigua? ¿Qué hizo Nabucodonosor? Destruyó la casa de Dios, la casa de Jehová, donde Dios había prometido de que iba a morar su nombre allí en esa casa, su presencia iba a estar allí. ¿Qué hizo Babilonia? Destruye esa casa y se lleva cautivo al pueblo a Babilonia. Ese es el interés de Babilonia, destruir la casa. ¿Qué representa esa casa? ¿Qué había en esa casa? ¿Qué había en ese templo que vino a reemplazar el santuario cuando Moisés lo levantó en esta tierra? Todas las verdades que Dios le había dado a esta iglesia.
todas esas grandes verdades, el mensaje completo que ninguna otra iglesia tiene en esta tierra, un mensaje tan completo y tan glorioso y tan maravilloso, Babilonia viene y entra y destruye esa casa. Porque a Babilonia no le conviene que esas grandes verdades se prediquen al mundo. Porque Babilonia, ¿qué es lo que quiere hacer? Intoxicar al mundo con sus falsas doctrinas. Característica número 15. Derriba las columnas y destruye la casa de Jehová. ¿Qué hace Babilonia? ¿Derriba qué cosa? Las columnas. Segunda de Reyes 25:13. Y quebraron los caldeos, ¿qué cosa? Las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. ¿Qué quiere hacer Babilonia? Derribar qué cosa. ¿Qué hacen unas columnas? Sostienen qué cosa. La estructura, ¿verdad? Si esas columnas son derribadas, esta estructura se va al piso. Eso es lo que ha querido hacer Babilonia. Y es lo que quiere hacer Babilonia en el tiempo del fin. ¿Derribar qué cosa? Las columnas. ¿Cuáles son esas columnas que Dios le dio a esta iglesia? Mire lo que dice 1 Timoteo 3:15, lo que representan esas columnas. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de ¿qué? De la verdad. ¿Qué hizo Nabucodonosor cuando llegó a Jerusalén? Derribó las columnas de la casa de Dios. ¿Qué representan esas columnas? Las verdades, las grandes verdades que Dios le dio a esta iglesia. ¿Dónde están esas verdades hoy? ¿Por qué no se predican? ¿Por qué no se publican? ¿Por qué no salen en los diferentes revistas o magazines de la iglesia? ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, Babilonia moderna hoy, ya ha derribado esas columnas. Noten lo que dice esa declaración, apúntenla por favor. El enemigo pondrá en movimiento, ¿quién va a poner en movimiento? Satanás. Va a poner en movimiento todo lo que pueda para desarraigar la confianza de los creyentes en las columnas que constituyen nuestra fe en los mensajes del pasado. ¿Qué va a querer hacer Satanás en el tiempo del fin? Va a tumbar esas columnas. Va a querer tumbar esas columnas. Noten cómo termina esa cita. Lo cual nos ha colocado sobre la elevada plataforma de la verdad eterna y ha establecido y dado distinción a la obra. Mensajes selectos, el tomo 2, la página 447. Dice ahí la mensajera del Señor que Satanás va a hacer todo lo posible, va a poner en movimiento en el tiempo del fin para derribar esas columnas de las grandes verdades que Dios le dio a esta iglesia. Y eso fue lo que hizo Nabucodonosor en el tiempo del fin. ¿Ustedes creen que lo ha logrado ya Satanás? Yo sí lo creo. Porque esas verdades ya no se predican, ya no se enseñan y ya no se escuchan. Están siendo, ¿por qué? Porque ya han sido derribadas. Número 16. Hablando de Babilonia, no glorifica ¿a quién? A Jehová. Daniel 5:23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Vamos a la número 17. Siempre pelea detrás de ¿qué? De bastidores. Muy importante, Babilonia pelea siempre detrás de las cortinas, y eso es lo que ha hecho en toda su historia. Jeremías 51:30. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Los valientes de Babilonia se encerraron en sus fortalezas, pelean, no quieren pelear, le dan una apariencia al mundo de que no son gente de guerra, sino de paz. Número 18. Está ebria con la sangre de los santos. Apocalipsis 17:6, que nos dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Babilonia en el tiempo del fin va a perseguir a los santos,
y muchos de los santos van a morir por causa de la verdad. Número 19, emplea segadores para cosechar los campos. ¿Emplea qué? O sea que siembran la semilla de la mentira y la falsedad en la iglesia. ¿Qué hace un segador? El que siembra y el que cosecha. Jeremías 50:16, ¿qué nos dice? Destruid en Babilonia al que siembra y al que mete hoz en tiempo de la siega. Los sembradores de Babilonia están sembrando ¿qué cosa? Las semillas de ¿qué? Del error y de las falsas doctrinas. Eso es lo que Babilonia hace. Característica número 20. Alaba a los dioses. Música de autores mundanos en su medio. Ahí está. Daniel 5:23. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Ahí está. Babilonia, ¿qué hace? Honrar o alabar ¿a qué? A dioses falsos, a través de música ¿qué? Mundana. Música mundana penetrando en el seno de las iglesias hoy. Y dicen estar alabando al nombre de Jehová. No podemos mezclar lo falso o lo profano con lo verdadero. No se pueden juntar. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas, dice el Señor en su palabra. Así que tengamos mucho cuidado. El pueblo de Dios, si está alabando la música que el mundo alaba, si está cantando la música que el mundo canta, o si está escuchando la música que el mundo escucha, está siendo parte de Babilonia. Preste mucha atención a eso. Ahí está, en Babilonia había vino, había música, había gozo, alegría, regocijo, hasta que vino esa escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Tengamos cuidado de que esta iglesia ya no haya sido pesada en balanza y haya sido hallada falta ante los ojos de Dios. La sierva del Señor dice que la iglesia de Dios va a ser pesada en la balanza del santuario. Bien, 21. Sus hombres sabios, o sea, sus ministros, están ¿qué? Borrachos y ¿qué? Y dormidos. Si los ministros están borrachos y dormidos, ¿cómo estarán los miembros? Jeremías 51:57 dice, y embriagaré a sus ¿qué? A sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles, a sus fuertes, y dormirán sueño eterno, y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Por eso es que estos ministros nunca van a predicar el mensaje en el tiempo del fin. No espere de que su pastor va a predicar estos mensajes, porque están ¿qué? Están ebrios, están borrachos, están dormidos. Y no dice, no van a despertar del sueño. Dice ¿quién? Jehová de los ejércitos. Amén. Pierda las esperanzas, son falsas esperanzas que usted tiene. De esperar de que ese ministro que está en esas condiciones del versículo 57 de Jeremías 51, se pare en el púlpito y presente estas grandes verdades hoy. Porque está dormido, está borracho, está ebrio, y de ese sueño nunca va a despertar. Estamos entendiendo, ¿verdad? Característica número 22. Mantiene cautivo en la ignorancia ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿Cómo lo mantiene? Cautivo. Qué triste eso. Jeremías 50:33, ¿qué nos dice? Oprimidos fueron los hijos de Israel. ¿Quiénes? Los hijos de Israel, el pueblo de Dios. Y los hijos de Judá juntamente, y todos los que tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. Ahí está, Babilonia tiene cautivado, ¿qué cosa? Al pueblo de Dios, y no lo va a soltar. ¿Los tiene cautivos en qué? En la ignorancia. Por venir a la iglesia, eso no es estar libres. Pero Satanás no quiere de que estas verdades se prediquen. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, y conoceréis ¿qué? La verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Muchos hoy están todavía cautivos en las iglesias porque Babilonia ya los tiene cautivos.
porque les ha robado todas las joyas, todos los tesoros, todas las verdades, y por eso están cautivos en el pecado. No pueden ser liberados. Triste eso, ¿verdad? Noten lo que dice esa declaración. Los ministros sacan sus textos de la palabra de Dios, pero predican cosas que agradables. ¿Verdad, Jorgito? ¿Qué sigue diciendo esa declaración? Se ponen de relieve los dichos y las obras de los hombres en vez de las claras y cortantes verdades de la palabra de Dios. ¿Dónde está esa cita? Primero escrito en la página 273 y 274, y el título es Los pecados de Babilonia. Léase ese capítulo. Para que una iglesia se convierta en Babilonia, no tiene que tener todas las características que hemos estudiado en esta hora. Esta es una de las características de Babilonia. Los ministros sacan sus textos de la palabra de Dios, pero predican cosas que agradables, dichos de los hombres, dichos, anécdotas, cuentos y chistes. Número 23, tuvo una vez música celestial en su medio, pero ya no. Tuvo la luz de la verdad y voz del esposo, mensajes de verdad presente, pero ya no. ¿Oyeron eso? Muchos hoy dicen, por la música que yo escuchaba cuando vine a esta iglesia, ya no se escucha. Ya no oímos los heraldos del rey, ya no oímos a Del Delker, y ya no oímos esta música sacra. ¿Tuvo qué cosa? Música en su medio, sacra, pero ya no. Y tuvo la luz de la verdad y la voz del esposo, o sea, mensajes de verdad presente, y ya no. Así lo dice Apocalipsis. Leamos por favor en los minutos que nos quedan. Apocalipsis 18, 22 y 23, ¿qué nos dice? Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. ¿Oyeron eso? La música sacra ya no se va a oír más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara, ahí está. ¿Cuál es la lámpara? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No habrá más luz de lámpara, no alumbrará más en ti, ni voz de esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo Jesús. Y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Mercadearon con la verdad, la vendieron la verdad. El sabio Salomón dice, compra la verdad y no qué, y no la vendas. Estos mercaderes modernos están vendiendo y están mercadeando con la verdad. ¿Y qué se ha apartado de esa iglesia? La música sacra. Se ha apartado de esta iglesia la lámpara, que es la palabra de Dios. Se ha apartado la voz del esposo, que es el mensaje de verdad presente. Ya no está ahí. Ya no está ahí. Se acabó. ¿Ustedes creen que va a volver? No. 24. Es opresora y codicia el oro. O sea, ¿qué cosa? Mucho dinero, como dice el americano. Allá en Texas, ¿verdad, hermano José? Mucho dinero. Isaías 14:4, ¿qué nos dice? Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad? ¿Codiciosa de qué? De oro. Apocalipsis 18:2 y 4. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Babilonia hoy está codiciando ¿qué? Mucho dinero. Lo único que le interesa es los diezmos y las ofrendas. Mucho dinero. Con el dinero se mueve todo. Y hay otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de ¿qué? De sus plagas. El Señor está haciendo un llamado. Jesús está haciéndose llamado a que nosotros despertemos del sueño en que tal vez hemos caído. Recuerden que muchos, dice ahí, que Dios les va a enviar un sueño que muchos de ellos no van a despertar de él. Pidámosle al Señor en esta hora que la misericordia de Él nos despierte de nuestra condición espiritual y que podamos ver y podamos darnos cuenta si nosotros estamos en Babilonia. Y si estamos en Babilonia, que salgamos de ella. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, para que no seáis partícipes de ¿qué? De sus plagas, de sus pecados. Que Dios nos ayude en esta hora.
Vamos a seguir estudiando este tema de Babilonia. Hay mucha tela que cortar todavía. Hemos estudiado unas cuantas características en esta hora. Permita el Señor que Dios nos ayude a identificar a la luz de las Escrituras quién representa a Babilonia. Y que si nosotros estamos en esa condición, podamos salir antes de que sea demasiado tarde. Que Dios te bendiga en esta hora. Que Jesús sea el centro de tu vida. Que Cristo gobierne tu corazón. Que Cristo gobierne tus pensamientos, tus obras, tus acciones. Que podamos dejar que Cristo entre a nuestras vidas y transforme nuestros corazones. Vamos a ir de rodillas para terminar con una oración, por favor. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque usted nos ha mostrado a través de ella la condición de nosotros como pueblo. Suplicamos en esta hora que si nosotros nos hemos apartado de sus caminos, usted nos ayuda a volver al camino antes de que sea demasiado tarde. En esta hora le pedimos que usted nos limpie y nos purifique de todos nuestros pecados. Acompáñanos en esta hora, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe siempre por el camino de la verdad y la obediencia. Sea con cada uno de los miembros de esta iglesia. Bendíganos a todos, Señor, y que podamos prepararnos para el acontecimiento más grande y más poderoso que ha de tomar lugar en esta tierra, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Bendiga a nuestros familiares y nuestros seres queridos, que tal vez están lejos de nosotros en esta hora. Y Padre Celestial, permita que cuando Cristo venga, podamos decirle: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y todos los que nos encontramos en esta hora, aquí reunidos, aquí congregados, y las personas que nos están viendo a través de este video, ayúdanos a estar juntos por toda la eternidad. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grande y poderosamente.